Mi esposa me desafió. Jamás podrás demostrar nada. Me quedaré con la casa, los niños y todo lo demás. Me mantuve sereno, hasta que recibió un sobre. Ahora, su abogada no deja de llamar desesperada a la mía. Tengo 44 años. Hace 2 semanas, mi esposa, Claudia, de 42, se plantó en la cocina de nuestra casa, la misma que yo reformé por completo, y me soltó todo sin titubear. Ni una lágrima, ni una pizca de vergüenza. Solo una declaración fría: no soy feliz, Andrés. No lo he sido en años. Bueno, podía entenderlo, pero al menos una advertencia antes de dinamitar un matrimonio de 15 años habría estado bien. Y luego soltó la bomba final: y sí, hay alguien más. Lleva pasando desde hace un tiempo. Solo asentí. Por dentro, sentía como si un agujero negro intentara devorarme el pecho. Por fuera, mantuve el rostro impasible. Años de manejar crisis en el trabajo me habían entrenado para eso. Entonces ella sonrió con soberbia. Eso fue lo que más me dolió, la arrogancia. No vas a poder probarlo. Marcos es muy cuidadoso. Y aunque lo hicieras, buena suerte. Me voy a quedar con la casa, los niños se quedarán conmigo, por supuesto, y tú vas a pagarlo todo. No te quedará nada. Sacó pecho como si lo hubiese ensayado frente al espejo. Me retó con la mirada. ¿Crees que no hablé con una abogada? Sé perfectamente mis derechos. Siempre fuiste blando, Andrés. Siempre. La miré, pero no como antes. La miré de verdad. A la mujer con la que compartí tantos años, madre de nuestros hijos, Valentina, de 12, y Tomás, de 8, y, sorprendentemente, no sentí tristeza, sino una claridad helada. Está bien, Claudia, fue lo único que dije. Su sonrisa tembló. Esperaba gritos, súplicas, lágrimas. No obtuvo nada de eso. Las últimas 2 semanas han sido un periodo de ajuste. Ella sigue en la casa, por decisión propia, instalada en la habitación de invitados, paseándose como si ya hubiera ganado. A los niños les repite: mamá y papá están resolviendo algunas cosas, pero ustedes estarán conmigo la mayor parte del tiempo. Y cada frase va acompañada de pequeñas puñaladas disfrazadas. Ayer me entregó los papeles del divorcio. Su abogada, la señorita Ramírez, una auténtica loba, mandó un listado absurdo de exigencias: custodia total, la casa, el coche que pagué yo, una pensión desmesurada. De risa, Claudia cree tener el control. Cree que sigo siendo el mismo hombre al que pisoteó durante años. Está equivocada. Esta mañana envié un sobre por mensajería a nombre de Claudia, marcado como personal y confidencial, para ser abierto únicamente por ella. Llegó hace 1 hora. No he recibido ninguna llamada, pero estoy seguro de que pronto lo harán, sus abogados. Mis hijos lo son todo para mí. Ella confundió mi paciencia con debilidad, mi amor por ellos con un punto vulnerable. Ya veremos quién termina con las manos vacías. Primera actualización. Ha pasado 1 semana. ¿Y qué semana? El sobre fue entregado 6 horas antes de cualquier reacción. Silencio total. Claudia no estaba en casa cuando llegó. Cuando volvió, lo encontró sobre la isla de la cocina. La observé desde el salón mientras lo tomaba con esa expresión soberbia habitual. Seguro pensó que me estaba rindiendo. Qué equivocada estaba. Se encerró en la habitación de invitados con él. 1 hora después, un ruido extraño. No fue un grito, más bien una especie de jadeo ahogado. Luego, silencio. Un silencio denso, inquietante. Esa noche salió por fin, pálida, con los ojos abiertos como platos. Ni una palabra. Fue directa a buscar vino y volvió a encerrarse. A la mañana siguiente, el primer llamado no vino de ella, sino de su abogada. El señor Gómez, mi abogado, un tipo honesto, pero con dientes afilados cuando hace falta, me contó que la señorita Ramírez sonaba nerviosa, muy distinta a la agresividad de antes. Habló de posibles malentendidos respecto a las demandas iniciales. Propuso una reunión para buscar un enfoque más colaborativo. Claro que sí. Claudia, mientras tanto, está hecha un desastre. No por arrepentimiento, sino porque se siente acorralada. La soberbia sigue ahí, pero ahora mezclada con pánico. Hace 2 días intentó hablar conmigo en la cocina. ¿Qué tenía ese sobre, Andrés? Susurró, nerviosa. Dímelo tú. Fuiste tú quien lo abrió, respondí. Esto es una locura. No puedes usar eso. Es una invasión a mi privacidad. ¿Fue una invasión a mi privacidad, Claudia, cuando te acostaste con Marcos en nuestra cama? ¿O cuando usaste dinero familiar para irte a ese supuesto retiro de yoga, que en realidad fue una escapada con el AS Hotel Boutique? El investigador privado que contraté fue muy meticuloso. Cada peso que pagué valió la pena. Ella se quedó helada. ¿Me espiabas? Recopilé hechos, Claudia. Datos que estaba segura de que nunca descubriría. Igual vas a perder, espetó, furiosa. La señorita Ramírez dice que eso no cambia nada respecto a la custodia ni a la casa. Pobrecita. Y como era de esperarse, comenzaron los juegos sucios. Le dijo a Valentina que yo quería dejar a su madre en la calle. La niña vino llorando a preguntarme. Tuve que sentarlos a los dos y explicarles, de forma que pudieran entender,
que a veces los adultos tienen problemas difíciles, pero que jamás dejaría de amarlos ni permitiría que les faltara nada. Claudia intentó interrumpirme, acusándome de manipularlos. ¡Qué descaro! Luego llamó a mi hermana, llorando, diciendo que me había convertido en un monstruo obsesionado con arruinarle la vida. Pero mi hermana conoce bien su teatro. Me llamó. Le conté la versión sin adornos, y quedó claro de qué lado estaba. Conmigo. Ayer, Claudia desactivó el wifi, cambió la contraseña y escondió el cable del router. Pura mezquindad. Como si eso fuera a frenarme. Usé el internet del móvil, pedí un cable nuevo. Llegó hoy. Mi silencio le resulta más insoportable que cualquier pelea. La señorita Ramírez pidió una conferencia urgente de conciliación. El señor Gómez aceptó, reafirmando nuestra propuesta: custodia compartida, venta de la casa, y distribución equitativa de los bienes con base en lo que aportó cada uno. Veremos si sigue creyendo que tiene todas las cartas. La abogada de Claudia intentó redirigir la conversación y eliminar cualquier posibilidad de pensión compensatoria, alegando que no correspondía dada la conducta de su clienta y su capacidad económica. Buena suerte con eso, comentó con ironía el señor Gómez, mi abogado. Luego añadió: así como le gusta gastar tu dinero. La señorita Ramírez bufó cuando oyó que se rechazaba la pensión. Viejos hábitos, pensé. Pero entonces se abrió el sobre que contenía el informe del investigador privado. Era minucioso: fechas, lugares, cenas íntimas, reservas de hotel y fotos discretas donde Claudia y Marcos, un corredor de finanzas con pinta de canalla, aparecían en actitudes demasiado familiares. Todo pagado con su tarjeta personal, sí, pero el detective comprobó que ese dinero provenía de su salario durante el matrimonio. Por tanto, era patrimonio conyugal que ella estaba despilfarrando. También había copias de correos electrónicos enviados desde su cuenta laboral a Marcos. Un consejo: no uses el servidor de tu empresa para tener un romance. En esos mensajes, Claudia detallaba cómo pensaba arruinarme en el juicio, me llamaba idiota y decía que se aseguraría de que nuestros hijos creyeran que yo era el culpable de todo. Pero la joya del expediente era un breve audio. Una amiga mía, Andrea, quien ya había notado desde hacía meses cómo Claudia me trataba con creciente desprecio, almorzó con ella unas semanas atrás. Después de un par de copas de vino blanco, Claudia comenzó a hablar con demasiada soltura. Andrea, intuyendo que iba a soltar algo fuerte, activó la grabadora de su teléfono de forma discreta. Lo que se captó fue la descripción detallada del plan de salida, cómo fingiría llanto ante el juez, cómo me presentaría como un esposo frío, y cómo a Marcos le fascinaba su actitud despiadada. Después de que ese sobrellegara a sus manos, las llamadas de la señorita Ramírez a mi abogado dejaron de ser histéricas y pasaron a un tono más apagado, resignado. Claudia, por su parte, entró en una montaña rusa emocional: negación, ira, manipulación lastimera. El show no ha terminado, pero al menos la soberbia desapareció. Unas semanas más tarde, durante la conferencia de conciliación, las tensiones volvieron a escalar. En un lado de la mesa estaban Claudia y la señorita Ramírez. Del otro lado, el señor Gómez y yo. Claudia inició la sesión llorando, hablando de cómo su vida se estaba arruinando y de lo cruel que yo estaba siendo. La señorita Ramírez le tocó el brazo con compasión, y luego me miró como si yo fuera basura. Pero entonces, el señor Gómez deslizó una hoja con un resumen de las pruebas contenidas en el sobre. Indicó que, si era necesario, las incluiría formalmente en el proceso de descubrimiento, y que un juez, en especial uno encargado de decidir sobre la custodia de los niños, lo consideraría muy relevante. El teatro se detuvo de golpe. Claudia se quedó paralizada, con el rostro desencajado. La señorita Ramírez leyó el documento, su expresión se endureció. Esto es una violación flagrante de la privacidad, protestó, pero su tono ya no tenía convicción. Vamos a presentar una moción para que se declare inadmisible. El señor Gómez sonrió apenas. Están en su derecho, pero las pruebas fueron obtenidas legalmente, y los correos fueron entregados por su empleador, como parte de la respuesta a la citación legal por el uso indebido de recursos corporativos en una relación extramarital. La grabación fue hecha en un lugar público, sin expectativa razonable de privacidad. Estamos seguros de que todo se sostiene. Claudia se veía pálida. La señorita Ramírez intentó argumentar que el dinero que Claudia había gastado en Marcos eran simples regalos entre amigos, gastos personales. Pero el señor Gómez le recordó que eran miles de dólares en obsequios no declarados y viajes con su amante, mientras intentaba declararse en bancarrota para reclamar pensión. Eso es disolución de bienes conyugales, concluyó. Así lo definiría un juez. Como si no fuera suficiente, Claudia, luego de que su abogada calificara sus exigencias como material radiactivo, trató de abordarme directamente. Esperó a que los niños no estuvieran cerca y se me acercó con voz temblorosa. Andrés, por favor, piensa en Valentina y Tomás. Si esto se vuelve un escándalo,
van a sufrir mucho. ¿No podemos llegar a un acuerdo por ellos? No quiero que sufran. Ver cómo utilizaba a nuestros hijos como escudos humanos para encubrir su codicia me sacó de toda duda. Ya no quedaba rastro de compasión en mí. La única que está haciendo esto un desastre eres tú, Claudia, le respondí con calma. Mis condiciones son justas. Buscan proteger a los chicos y lo que legítimamente me pertenece. Tus condiciones eran destruirme. No hay negociación posible si parte de tus fantasías. Ella golpeó el piso con el pie como una niña. Eres cruel. Siempre lo fuiste. Le diré a todos lo que estás haciendo. Les diré a nuestros hijos que eres un monstruo vengativo. No importa, le dije alejándome. Son inteligentes. Ven más de lo que tú crees. Su siguiente jugada fue más sucia. Intentó que me arrestaran. Llamó a la policía una noche alegando que yo la había amenazado, que temía por su seguridad. 2 agentes vinieron. Yo les expliqué todo con tranquilidad, mostré los papeles del divorcio, les hablé de mi abogado. Claudia actuó como si estuviera en una película, pero los oficiales no le creyeron. La advirtieron sobre hacer denuncias falsas y se marcharon. Ella se encerró en la habitación de invitados durante todo un día. Después vino la campaña de difamación, mensajes a amigos en común, publicaciones vagas en redes sociales sobre sobrevivir al abuso narcisista. Irónico, realmente. Algunos amigos de verdad vieron claro lo que estaba pasando. Otros, más chismosos, se tragaron la historia. Me dolió, lo admito, ver cómo alguien con quien compartiste años de vida destruye tu nombre con mentiras. Pero luego miraba el archivo del señor Gómez y el dolor se diluía. La consecuencia más grave para Claudia no fue legal, sino personal. La señorita Ramírez empezó a presionarla para cerrar un acuerdo lo más parecido posible al que yo había propuesto desde el inicio. El audio donde planeaba mentir ante el juez y hablar mal de mí frente a los niños fue la gota que rebasó el vaso. Mentir en un juicio, especialmente en asuntos de custodia, puede tener consecuencias severas. Si esa grabación se hiciera pública, Claudia enfrentaría sanciones, y la reputación de su abogada quedaría por el suelo. La última oferta que recibimos de su parte fue clara. Claudia aceptaba vender la casa, dividir en partes iguales los bienes maritales reales, descontando los 15.000 que malgastó con su amante. Todo fue cuidadosamente calculado. Claudia y su abogada pelearon con uñas y dientes para obtener una pensión conyugal, pero la señorita Ramírez, aunque inicialmente insistente, comenzó a sugerir algo mínimo, una ayuda transitoria, casi simbólica. Nosotros mantuvimos nuestra postura firme, 0. Claudia es completamente capaz de trabajar y fue ella quien generó este desastre. El tema de la custodia era el verdadero punto crítico. Estaba aterrada de no obtener la custodia principal, pero sus intentos de manipular a los niños y mentir quedaron documentados, debilitando gravemente su posición. El señor Gómez, mi abogado, se mostraba seguro, custodia compartida al 50%, tanto legal como física. Incluso se mencionó la posibilidad de un coordinador parental. Claudia ya no tenía esa actitud arrogante, ahora era pura amargura y resentimiento. Todavía se ve a sí misma como la víctima, convencida de que fue engañada solo porque no logró salirse con la suya. Las llamadas de su abogada ya no eran desesperadas, sino más bien intentos de rescatar lo poco que quedaba de una estrategia fallida. No voy a mentir, fue agotador. Hubo días en los que sentí que todo me aplastaba. Pero entonces, Tomás hacía un comentario tonto o Valentina me pedía ayuda con la tarea, y recordaba por qué estaba luchando. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de enseñarles a mis hijos que las acciones tienen consecuencias y que su padre no se deja intimidar. Los trámites finalizaron la semana pasada. El divorcio ya es oficial. Los últimos meses fueron una pesadilla, mediaciones inútiles, Claudia en silencio o lanzando acusaciones entre lágrimas. La señorita Ramírez parecía contar los minutos en cada audiencia. Al final, ni siquiera fue necesario llegar a juicio para la mayoría de los temas. La evidencia contenida en el sobre, particularmente los audios y correos electrónicos, aceleró el proceso de manera inesperada, obligando a la abogada de Claudia a ceder antes de lo previsto. En resumen, la casa se vendió, y después de descontar la hipoteca y los gastos, incluso los $15.000 que Claudia desvió para Marcos, el señor Gómez logró que el capital restante se dividiera equitativamente. Yo utilicé mi parte para dar el pago inicial de una casa adosada. Claudia, por su parte, tras pagar honorarios legales y alquilar un apartamento, no vive precisamente en el paraíso que había soñado con Marcos. Por cierto, él desapareció apenas su brillante panorama económico se desmoronó. No fue sorpresa. Lo más difícil fue la custodia. Claudia gritó de rabia cuando el juez decretó oficialmente la custodia compartida al 50%. Las pruebas sobre su intento de alejarme de los niños y sus mentiras fueron demasiado contundentes. Se estableció un calendario claro, con una aplicación obligatoria para comunicarnos. El juez incluso le advirtió con severidad sobre su conducta como madre. Los niños se están adaptando. No ha sido fácil, pero son fuertes. Me ven seguido, igual que a ella. Un día, Tomás me preguntó por qué su madre estaba tan enojada. Le dije que a veces los adultos tienen dificultades, pero que ambos lo queremos,
tanto él como Valentina. No hay pensión para Claudia. Su capacidad laboral es buena y su conducta, reprochable. La señorita Ramírez ya ni siquiera peleó por eso al final. Los otros bienes, vehículos, ahorros, cuentas de retiro, fueron divididos según lo habitual, tras descontar el fondo de los 15.000. Claudia no está feliz. Decir eso es quedarse corto. Está furiosa, amargada, y no logra aceptar que su supuesto plan perfecto fracasó. Sigue creyendo que es la víctima. Firmó los papeles con un odio evidente hacia mí. Ni una muestra de arrepentimiento, ni disculpas, ni reflexión. Las personas que se creen con derecho a todo rara vez cambian. La vi la semana pasada en la obra escolar de Valentina. Me ignoró completamente, y después le comentó en voz alta a otra madre que por fin se había liberado de un matrimonio controlador. Lo dijo con el volumen justo para que yo escuchara. Solo sonreí levemente y me concentré en Valentina, que estaba brillante en su papel de árbol parlante. No siento satisfacción por su miseria, aunque reconozco que hay cierta justicia en lo que le ocurrió. La verdadera satisfacción viene de otra parte, de la paz que tengo ahora, de saber que defendí a mis hijos y a mí mismo, que la soberbia y las mentiras no ganaron. Claro que hubo vulnerabilidad, hubo momentos de soledad, preocupación por los niños, agotamiento, días en los que quería rendirme y cederle todo con tal de acabar con el conflicto. Pero el señor Gómez y mi hermana fueron mis anclas. Ella me dijo una frase que nunca olvidaré: no te quemes tú para mantener a otro caliente. Fue un proceso doloroso, no voy a celebrarlo. Un divorcio siempre es la muerte de una ilusión, sin importar las razones. Pero no me concentro en lo que perdí. Miro lo que tengo, a mis hijos, mi integridad, un nuevo comienzo. La casa está más tranquila. Tomás y yo construimos castillos de Lego. Con Valentina, horneamos galletas. Son cosas pequeñas, pero lo son todo. Claudia pensó que yo era débil, que me derrumbaría, que podía dejarme sin nada. Se equivocó. El sobre con las pruebas no era para destruirla, sino para mostrar la verdad. Y como dicen, la verdad te libera. Para Claudia, esa verdad significó enfrentar las consecuencias de sus actos. Y en el fondo, eso fue mucho mejor que cualquier venganza. Gracias por leerme, Reddit. Ha sido un largo camino. Ahora, por fin,